no entendí la seña. Bueno, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes. A propósito de seña, espérese un momento, doctora. Ay, vienes tú con tus cuentos raros. No vengo con ningún cuento raro. ¿Cuál? Ajá. No vengo, no vengo con ningún cuento raro, doctora. Dime. Usted sabía que hay que saber, perdonando la redundancia, anotar para llevar los números de un juego de béisbol. Yo creía que nada más se anotaba. Que una carrera, un error y ya, y la base por bola y los ponches y eso y ya. Mira no, tú, mi amor. yo pensaba que nada más se anotaban los palés, los juegos de la mano de dominó, esas cosas, yo pensaba. No, porque no se te ocurra, mi amor. El domino, anotar en domino es tan complicado como el propio juego. No, como el propio juego. Claro, porque tú llevas... Pero bueno, bienvenida, doctora Luna. Está de lo más graciosa y bonita. Ay, sí, ¿Cómo como está que te usted? sacaste punta. ¿Cómo le va? Muy bien. Se nota Peinada. que tú has pasado por donde Yaniri. Claro. Sí, Yaniri. Mire, está muy bonita. Gracias. Le está. Lo que esté haciendo le está, doctora. Le está. Pasa en mi corazón, eso es lo más importante. Mire una cosa, doctora. Nosotros tenemos un tema esta tarde que es un tema sumamente interesante, es un tema sumamente valioso e importante. Que no quisiera que bajo circunstancia alguna esto cogiese matices, como me dijo un amigo muy querido, de un tema de lucha social. No se trata de un tema de lucha de clases sociales. Está mal independientemente del escenario en el que se haga. Y ha estado mal a lo largo de toda una vida. Y nosotros podemos dar testimonio de cómo nos afectó habernos visto expuestos a situaciones como las que traen a la doctora en la tarde de hoy. Con el caso, que es el último, el caso más reciente, el caso Calamar, se hablaba mucho de la violación de derechos a los niños involucrados. Camaleón. A los niños que se vieron afectados por la forma en la que se realizó un allanamiento en lo que tiene que ver con los niños. Saquemos a los adultos. Saquemos a los adultos. Sí, pero que si sacan a no sé quién, no importa. Estamos hablando de los niños. No importa el contexto social en el que esto se realice, está siendo mal hecho. E incluso me voy más lejos. Yo he hablado aquí en más de una oportunidad de el enorme riesgo que representa para un niño pequeño ser expuesto a escenas de crímenes, a accidentes o a pleitos o a confrontación de naturaleza social entre vecinos y lo demás. Eso tiene una implicación a nivel de la salud emocional de estos niños que se queda por el resto de la vida. Así es. Reitero, no quiero que asumamos o entendamos que esto es algo que estamos hablando porque se trata de alguien de determinada posición económica. La doctora Luna se ha caracterizado por ser una defensora rabiosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Su formación le da el aval para que así sea. La doctora Luna viene de una experiencia como directora de los hogares de paso de Conani. La doctora Luna estuvo trabajando en otra posición en Conani. La doctora Luna tiene una formación en prevención de violencia y manejo de la violencia desde la primera infancia. La doctora Luna es técnica capacitada que ha contribuido a la redacción de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud en materia de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, no nos vayamos por el lado fácil de se trata de un tema de lucha social. Aquí no hablamos de lucha social. Nosotros vamos a hablar de derechos que se le violan a los niños en los procesos. Derechos que se le violan a los niños desde siempre. Sí, realmente. Sí, gracias por la oportunidad de poder hablar sobre este tema. Yo pienso que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, porque cuando realmente se hace público acciones judiciales o policiales en donde están de por medio niños,
vemos con muchísima frecuencia que los agentes policiales y también los propios oficiales de Ministerio Público no tienen en cuenta generalmente la situación de los niños y accionan en frente de los niños poniéndolo en riesgo. No es la primera vez que nosotros alertamos sobre esta posición. Yo recuerdo cuando se secuestró, se robó una bebé de la maternidad, que accionaron los policías con armas en la cama de esta persona y la bebé estaba ahí. Existen protocolos, existen formas para hacer intervenciones en donde están los niños para preservar no solamente su integridad física, porque en una situación así ellos pueden salir afectados, pero sí en su situación también, en su condición emocional, moral, porque esto les afecta mucho. Existe un término que se llama experiencias adversas en la infancia, y esto es una de ellas, cuando los niños son testigos de situaciones violentas que les afecta muchísimo, y esto genera una serie de cambios, como digo, no solamente desde el punto de vista emocional y mental, sino también físico. El Estado tiene derecho y obligación para preservar la integridad de los niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional. Esto está definido claramente por la ley 136-03. También la propia Constitución plantea que cuando los papás no asumen responsabilidad en el tema de crianza, que no necesariamente es el caso, pero el Estado tiene responsabilidad para salvaguardar la integridad física, moral, emocional y sobre todo los derechos de los niños, niñas, adolescentes, de toda persona menor de 18 años. A mí me molesta mucho realmente cuando yo escucho opiniones de personas que plantean que cuando uno hace evidentes situaciones como esta, muchas veces se van al término económico y no es así. Nosotros lo que planteamos, exigimos y abogamos es porque finalmente en este país existan protocolos y procedimientos que ante situaciones de intervención judicial y policial, los agentes tengan la manera de actuar de manera para proteger. Perdón, que exista, ¿esos protocolos existen o es que no se aplican? Mira, realmente hablando con una amiga que trabaja en una de las oficinas de la Procuraduría, donde discutíamos sobre este tema, me dice, mira, no conozco que exista protocolo definido como tal, pero existen intervenciones. Por ejemplo, ella misma me ha dicho, cuando hay casos de hacer redada o de hacer allanamientos, en ocasiones a mí me han solicitado personal especializado para proteger a los niños. Y yo tengo constancia también que cuando se van a hacer algunas intervenciones policiales, judiciales, y hay niños implicados, muchas veces avisan a CONANI, dicen, vamos a hacer esta intervención, necesitamos personal especializado para atender a los niños. O sea, no está escrito, pero sí que hay una forma de proceder cuando se trata de una forma, más no es formal. No está formalizado. No, bueno, pero se implica, pero no hay un documento como tal. A lo que me refiero es no está formalizado. No, definitivamente como decir protocolo. A eso me refería. Pero se puede inferir cuando, por ejemplo, se actúa, y les pongo un caso también que pasa con desgraciada frecuencia. Cuando hay un caso de feminicidio, a veces los hijos están presentes y no existe, y debe de existir un protocolo para cómo decirle al personal cómo debe de intervenir en esto. Entonces es necesario que esto se haga como un procedimiento en cada una de las intervenciones que se va a hacer, y existen niños de por medio, no importa el nivel económico, y no estamos hablando de nivel económico, lo que estamos demandando es protección a los derechos de los niños y las niñas cuando se encuentran los papás en situaciones así, y te dicen, bueno, que los papás que piensen lo que hagan.
Nosotros no estamos abogando por los papás, estamos abogando por los niños, porque los qué niños bueno que qué bueno que, y te invito a que te detengas ahí. O sea, aquí no se está cuestionando el accionar de los padres. No, absolutamente. Aquí se está cuestionando la forma de proceder cuando hay las niños. Autoridades. Pero de nuevo, yo lo he dicho, o sea, ¿cuál es la necesidad tú como papá de exponer, tú como mamá, de exponer a un niño a una escena violenta? Claro. Y cuando digo una escena violenta, que mataron a uno y arranca a alguien con un muchacho encima a ver al tipo que mataron y el charco de sangre. Óyeme, claro. Eso es negligencia, pero también tiene mucho que ver con el tema cultural, aunque el tema cultural no puede ser el pilar sobre lo que nos apoyemos para justificar ese tipo de acciones. Claro, e inclusive nosotros hemos sido testigos por información y por noticia, por ejemplo, cuando algunos delincuentes utilizan como niños escudo a como sus escudo. hijos. Eso es una acción que debe de ser penalizada, porque tú en esa acción, tú estás poniendo en riesgo a los hijos y muchas veces eso no se toma en cuenta. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta conversación y traer este tema a la discusión? Y sobre todo viene a través de un caso que es sumamente mediático, donde todo el mundo está dando opinión. Abogamos porque se preserven los derechos de los niños, niñas, adolescentes cuando los papás están sometidos a una intervención, ya sea policial o judicial. Debe de existir, si no existe el protocolo, debe de ser definido, diseñado, planteado y sobre todo... en otros países existe. Exactamente. Yo porque recuerdo, doctora Luna, una película que nosotras vimos, que el papá se cayó... y la mamá fue acusada de homicidio. Sí, ¿cómo es? No me acuerdo. La caída se llamaba. Y durante todo el proceso de juicio a su mamá, el niño tuvo 24/7 una terapeuta y una asistente de trabajo social. Lo sustrajeron de la casa. No. Lo mandaron. Acuérdate que él solicitó que lo sustrajeran, pero él vivía con su mamá, porque ella no había sido, acuérdate, sometida, se había pagado la fianza y todo, pero con él estuvo todo el tiempo una trabajadora social y una psicoterapeuta durante todo el proceso, antes, durante y hasta un poco después del juicio. Pero lo importante aquí es, como dice la doctora Luna, es que esto no tiene que ver con clase social, si es un niño de un barrio, si es de clase media, o sea, la preocupación de nosotros es el aparataje, lo que representa para la psiquis de un niño, el ver armas largas. Bueno, o sea, yo no me quiero imaginar lo que para un niño de cualquier edad, ver a una persona encapuchada, a la que lo único que tú le ves son los ojos, con un arma larga. Ámbar, introduciéndose de manera violenta. Ámbar, es que nosotras te lo podemos contar. Claro. Porque nosotras fuimos testigos, nosotras lo vivimos. Claro. Nuestro padre era un perseguido político. Y a nuestro padre, nuestra casa la allanaron innúmeras ocasiones. Entonces, y a nosotras nos tomó, cuando digo a nosotros tres, nos tomó mucho tiempo poder ver un policía de forma amigable. Y nosotros somos adultos. Y es un trauma que nosotros venimos arrastrando. Nosotros fuimos testigos de cómo era cuando la policía llegaba a mi casa. Y era de noche. Yo, por ejemplo, tenía quizás 7 años. 7 años. Yo tenía 5. Y nosotros vimos y vivimos esa experiencia. Y lo podemos narrar en primera persona porque lo vivimos. Y cómo entra una patrulla armada en toda tu casa. Los colchones, por ejemplo, lo abrían, y sacaban todo para buscar armas, porque se supone que mi papá era un perseguido político y entendía que mi papá guardaba armas en nuestra casa. Y de hablarlo
Bueno, no sé, pero que no se no produce, se vale. hablándolo, se produce lo que los psicólogos llamamos reexperimentación. Eso está guardado, eso está guardado en el inconsciente. Y cuando se presentan situaciones de esta naturaleza, o sea, todo el aparataje todo lo que vivieron los niños, olvidémonos del resto, todo lo que vivieron esos niños y todo lo que han vivido todos los niños, o sea, no es que nos estamos dirigiendo específicamente a eso, es que todo lo que vivieron todos los niños es que te remueve, es que te lleva hasta allá. Y eso está guardado en un almacén que se llama inconsciente y tú lo sientes como si lo estuvieras viviendo en el primer momento. Por eso nosotros podemos decir, nosotras dos podemos decir con propiedad, por haberlo vivido en primera persona, pero además por la formación que tenemos, nosotras podemos decir lo que puede ocurrir con una experiencia traumática de esa dimensión en un niño. O sea, no se trata de un tema social, no se trata de que estemos justificando lo que hacen adultos, no se trata de eso, se trata de que no se cuida y no se protege a un niño. No se cuida y no se protege un niño. Nosotros partimos de la frase mágica de que los niños son la esperanza de nuestro futuro. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza cuando está siendo maltratada, cuando está siendo traumatizada de la forma que invisibilizada? Que es el tema. Y a mí lo que me llama la atención, ¿tú te acuerdas de la cara? ¿Tú te acuerdas de la cara de Elian? Sí. El balserito cubano. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de la cara del balserito cubano? La cara de terror de ese muchachito en un closet. Una disputa, en un closet. Cuando fueron a llevárselo para deportarlo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y era una disputa de dos estados. Era una disputa entre Cuba y Estados Unidos. Y la cara de señores, busquen esa imagen. Yo finalmente lo que abogo, es justamente porque estas son situaciones que se deben de protocolizar. Es necesario que las personas que hagan intervenciones donde hay niños sepan cómo hacerlo. No se vale que a 30 años, nosotros o más. ¿Qué 30? 53. Hace que murió nuestro padre. 53 hace que asesinaron a mi papá. Los procedimientos sigan siendo los mismos. No se supone que estamos en un estado de derecho, que nuestra República Dominicana ha ido avanzando. Sin embargo, estas prácticas no han mejorado. Entonces es un llamado a todas las instituciones que tienen que velar por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, para que exijan que en estos procedimientos se respeten y se protejan su integridad física, que se vean, doctora, y que sean visibilizados. Eso es necesario, porque no solamente en esto, hablaba de los casos donde feminicidio, muchos niños miran y viven la experiencia del asesinato de su madre y posteriormente el de su papá. ¿Y qué vamos a hacer con esos niños? Y a veces ante la escena, y me ha pasado, he hablado con policía, que ante la escena de esto, los policías no saben qué hacer con los niños. No saben qué hacer. Y no podemos seguir haciendo esto. No saben hacer, me dicen, es que yo no sé qué hacer con ellos. Bueno, doctora, gracias. Gracias por ese otro desahogo. No un desahogo, le agradezco la confianza de venir a... Este es un tema que particularmente mis hijas se están enterando ahora, de lo que nosotros vivimos cuando éramos niños. Mis hijas se están enterando ahora porque no se puede hacer hay información que es preferible guardarla por la sanidad de la salud emocional de tu familia. Pero que si agradezco lo que puede vivir un niño ahora mismo, lo que lo han vivido en el pasado, lo viven en el presente y lo pueden vivir en el futuro. Volvemos a lo mismo. No se trata de un tema de clases. No. Se trata de niños, de niñas y adolescentes. El hijo suyo, el hijo mío, el hijo de aquel, el hijo del que sigue.
Y posiblemente muchas personas que nos están oyendo hayan tenido experiencias similares a las que tuvimos nosotros. Segurísimo. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora Elena. Va muy guapa. Como diría su hijo. No, como diría su hijo, ¿cómo voy de guapo, mamá? Ya volvemos. Solo para mujeres. Este segmento